El muro, la caravana migrante, la reapertura del gobierno de los Estados Unidos y el inefable Donald Trump. Son muchos los temas. Leticia Calderón Chelius, una reconocidísima internacionalista. Gracias por estar con nosotros, como siempre, Leticia, qué gusto. Aquí presente, Ricardo. ¿Cómo haces para seguir a Trump? Y todas las cosas. Bueno, pues además de... No te agotas de pronto y dices, ya. No, fíjate que no, porque la cobertura es además tan presente que uno puede irlo siguiendo casi que en tiempo real, ¿no? Porque además también si sigue sus tweets, pues ahí eso, realmente él se hace presente en la vida de la gente que estamos interesados en estos temas. Ahora, más de 8,000 migrantes han cruzado ya la frontera sur de México, en su mayoría hondureños. Primero, te insisto, aunque ya lo has abordado en ocasiones anteriores, ¿a qué se debe este fenómeno? ¿Ya pasó como si se tratase de una moda? ¿Se va a seguir incrementando? ¿Va adquiriendo connotaciones distintas? ¿Qué pasa con los migrantes? Pues mira, la situación de expulsión tiene que ver con lo estructural de la pobreza y de la violencia que hay, sobre todo en el caso de Honduras. Pero bueno, esto podría incluir a México, la que ¿no? Dicen los expertos que es la ciudad más violenta del mundo, Así es. San Pedro Sula. Así es. Eso sería por lo estructural. Y la otra es porque, y esa es la otra parte de esta historia, es que el cruce por México ha sido tan violento, tan terrible para la gente que va hacia Estados Unidos, que en realidad estas caravanas son una respuesta política, un tipo de resistencia para juntos enfrentar esa violencia y claro, se han vuelto visibles, ahora resulta que nos estamos enterando que 8,000 personas entran, que están intentando cruzar, pero no porque no hubiera casi 500,000 de personas que cruzaran por nuestro país cada año, Ricardo, sino porque en realidad lo hacían de manera clandestina, sin papeles. A cuentagotas. Claro, y su nivel de vulnerabilidad por la criminalidad en el país y por las autoridades que llegaban a tener, digamos, una actitud corrupta frente a este flujo, pues hizo un caldo de cultivo tremendo por mucho tiempo. ¿México dejará de ser el infierno en el cruce, en el camino, largo camino hacia Estados Unidos? Pues mira, realmente el cambio de la política migratoria a partir de que tomó posesión el nuevo presidente López Obrador es realmente de 180 grados en este punto. Y en este punto lo que tenemos es que de entrada lo que la autoridad migratoria decidió es: en vez de seguir con esta clandestinidad, vamos a documentar a la gente. En vez de seguir negando, a decir quién pasa y que no los vemos, vamos a ver quién entra. Es un poco mucho lo que tú describes en tu reciente columna, en el Universal, de que México deje de ser el país del miedo. Que deje de ser el país del miedo porque realmente esta gente lo que ocurre es que, bueno, se ha enfrentado a estas situaciones, vamos, las rutas no son casuales, las rutas y decidir ir a la ruta más lejana que es, por ejemplo, Tijuana y no irte por Tamaulipas, bueno, cualquier mexicano aquí lo entiende, ¿sí? Entonces, algunas de las cuestiones que por años hemos cargado, lo que estamos viendo es que estas caravanas lo que nos permiten es, primero, hablar del tema de una manera distinta. Y la otra es que es muy probable que el país, vamos, esto va a ser ensayo-error, pero que en este intento de cambiar no solo la narrativa, sino realmente la política efectiva, primero se combata la corrupción al interior de las autoridades, que eso era una norma. Bueno, o por lo menos era una cuestión muy repetida. Y la otra es que realmente al documentar a la gente, tú tienes mayor control de tu país. A diferencia de esta idea de que no los veo, tú no sabes quién entra, que eso pasó con algunos de los grupos que entraron antes, bueno, es preferible saber quién entra y en ese sentido poder acompañar al grupo. Por ejemplo, tú puedes saber si hay menores, que los hay, un grupo importante de menores que no vienen acompañados, merecen protección internacional de otro tipo y la autoridad mexicana está obligada a darla, porque esa es otra cosa que la gente tiene que saber, Ricardo. México ha firmado absolutamente todos los tratados internacionales más pro y lo que tú me digas, y es responsable de lo que ha firmado. Que ahora le toque a este gobierno, bueno, pues les tocó. Pero los gobiernos anteriores lo habían hecho de manera sistemática y es nuestra obligación, digamos, también ahora, moral, ¿no? Diría sigue yo. El taponamiento de la frontera Así es. norte y más aún el señor Trump vuelve a insistir cíclicamente. De pronto parece que se le olvida durante 2 o 3 semanas, pero vuelve a insistir en el muro y amenazó y cumplió con cerrar por lo menos parcialmente el gobierno. Ahora otra vez le dicen que no hay
dinero, que no hay presupuesto, y dice, sí, durante 15 días vamos a volver a intentar y después voy a volver a cerrar el gobierno con tal de que me den mi dinero para el muro. ¿Qué pasa? Sí, ahí digo, México, sí tenemos una encrucijada, ¿Y tenemos qué hacemos una nosotros? situación Estamos así muy viendo delicada, porque esta nueva política migratoria supone también privilegiar, digamos, los derechos humanos. Claro, pero lo que tú tienes es que en este tránsito el cierre de gobierno tuvo una afectación muy clara para todos los trámites que la gente en la frontera norte de por sí estaba haciendo, pues se pararon. Muchos de estos trámites quedaron paralizados y tuvo una afectación directa, sobre todo donde ahorita es el tapón, que es Tijuana, que es cierto que la situación ahí es más delicada. Ahora, en el momento en que vuelvan a tener este tema, pues es un tema de campaña, es un tema que le da oxígeno, que le da gasolina, ahora sí que para hablar en términos mexicanos ahorita de lo que eso significa. Entonces, yo creo que este es un punto que él no va a dejar nunca, pero tampoco los republicanos que son incluso más duros que Trump en este tema, ¿no? No solo hablan del muro como metáfora, sino hablan muchas veces en el sentido de multiplicar el tipo de leyes o de cuestiones para la nacionalidad, por ejemplo, restricciones muy duras, ¿no? Entonces, ahí tenemos un cambio también hasta histórico, hasta del momento que estamos viviendo en este tema, tanto en Estados Unidos como en México. Ahora, te cruza la gente y ahí te va la que sigue. Decidieron hace un par de días que ahora, de manera unilateral, Estados Unidos va a expulsar de su país a población que está solicitando asilo político en Estados Unidos, que viene de terceros países que no es México, sobre todo de Centroamérica, y que los va a mandar a México. Esto es una violación a los derechos humanos internacionales, porque si un solicitante lo es, acredita que lo es, eso ya es una cuestión jurídica, bueno, el país que lo alberga tiene la obligación de, en tanto tramita su cuestión de visado, de permiso, bueno, pues lo alberga ahí y lo que conviene es resolver rápido el asunto y ya, que la gente rehaga la vida, sea productiva. No, la decisión ahora del gobierno estadounidense es lo regreso. ¿Cómo que los regresa? Si no son mexicanos, los regresa a México y de manera unilateral. Con esto trata de enviar un mensaje muy fuerte a quienes están yendo, los centroamericanos que están yendo, presumiblemente para cruzar Estados Unidos, pero les está diciendo, no solo no van a poder cruzar, sino si lo llegan a hacer, los voy a regresar a México. Pero en el ínterin, pues es México, el país, nosotros como nación, los que tenemos esta gran encrucijada y dilema enfrente, Ricardo. Como siempre, maestra querida, muy aleccionador escucharte. Gracias, Leticia.